buenas a todos, espero que todos tengan un gran día. En esta ocasión les traigo la cuarta parte de una de mis sagas que ya había dejado de lado hace mucho tiempo. Como ya sabrán, se trata de los misterios más terroríficos de internet, pero tras leer algunos de los comentarios que me enviaron en vídeos pasados me he dado cuenta de que hay algunas personas en la audiencia a las que se les hacen desfavorables esos misterios por varias razones. Ahora esos misterios los seleccionaré y los basaré a mi criterio personal. Por otro lado, este ya no será un top 10, sino una recopilación de misterios, pero bueno, aquí estoy otra vez para seguir con esto. Además, me basaré más en las leyendas urbanas que en los creepypastas, ya que estos están demasiado tocados y no quisiera caer en la monotonía. Así que bueno, luego de todo lo anterior dicho y aclarado, ha llegado la hora de comenzar con las historias, así que espero que disfruten del vídeo. Bien, esta es la primera historia, puede ser considerada un tanto extraña para algunos de ustedes, pero al final, cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Espero que les guste. Algunos dicen que viene a avisarnos de las desgracias que se aproximan. Otros es el causante de ellas. Personas lo han visto en muchas partes del mundo, instantes antes o durante las más grandes desgracias. En el mundo de hoy en día también ha formado parte de nuestra historia y el hombre sigue sin entender el motivo de sus apariciones. El Mothman, mejor conocido en Hispanoamérica y en general, en toda la lengua española como hombre polilla, es especial por muchas razones, pero sus singularidades más destacadas le acercan a los terrenos limítrofes de la ufología, al coincidir sus apariciones con numerosas observaciones de ovnis en la región, o con la variopinta presencia de otras extrañas criaturas merodeando por los alrededores, incluidas los misteriosos y acosadores hombres de negro. Es una leyenda famosa y bastante extendida en Estados Unidos, su origen data de los años 60. A pesar de que se han recabado relatos de que se ha visualizado en varias partes del mundo, la realidad es que sin dudas Estados Unidos es el país que más avistamientos ha tenido de este ser. Es bastante probable que la primera observación tuviera lugar entre 1960 y 1961, cuando una extraña figura humanoide, grisácea y alada de considerable envergadura, se dejó ver por espacio de unos segundos en medio de la solitaria Ruta 2 de Cornstalk, en Virginia, ante los atónitos ojos de una mujer y su padre que nerviosos y con miedo optaron por pisar el acelerador y olvidar el asunto. Tan solo lo recordarían años después, cuando a mediados de noviembre de 1966 comenzó a correr como la pólvora un relato sorprendente, según el cual 4 vecinos de Point Pleasant habían podido observar una criatura bastante similar a la que fugazmente se dejó ver ante los primeros y anónimos testigos. Los protagonistas de tan singular historia fueron 2 jóvenes matrimonios, integrados por Roger y Linda Scarberry, y por Steve y Mary Mallet, quienes la noche del 15 de noviembre de 1966 conducían en busca de unos amigos por un lugar conocido como la zona TNT, un reducto solitario para las parejas alejado de miradas indiscretas, que durante la Segunda Guerra Mundial había tenido usos igualmente explosivos pero de naturaleza muy diferente. La TNT, franqueada por un denso bosque y colinas pronunciadas, albergó una fábrica de explosivos así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos, quedando abandonada no sin antes haber sido utilizada durante un tiempo por una industria química. Solo un fino chirrido, percibido por Mary Mallet y descrito como similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser alado hasta que desapareció a la entrada de Point Pleasant. Ya en la oficina del sheriff de Mason, el suplente Millard Delstead escuchó a los excitados testigos, cuyo convincente relato le hizo desplazarse inmediatamente hasta la zona TNT, donde tan solo pudo detectar una extraña interferencia de radio. Los norteamericanos son como son, y con su particular estilo. Al día siguiente el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en el Palacio de Justicia en la que los 4 testigos narraron su experiencia a los periodistas, que muy pronto la difundieron por todo el país. Había comenzado la odisea del Mothman. Al día siguiente Point Pleasant y en especial la zona TNT eran un auténtico hervidero. Numerosos medios de comunicación, curiosos y profesionales del tema, tomaron posiciones a la espera de que aquella especie de hombre murciélago, bautizado inmediatamente como Mothman o hombre polilla, regresara para ser fotografiado, filmado, e incluso abatido por los lugareños. Y no se hizo esperar, aunque la nueva observación solo tuvo por único testigo a Marcella Bennett, quien acompañada de su hija de 2 años y un matrimonio amigo, acudieron a casa de otra pareja que vivían en plena zona caliente.
Al llegar y descender del coche, la señora Bennett observó con nitidez cómo una figura humanoide gris se levantaba del suelo, detrás del vehículo. Parecía como si hubiera estado tumbado en el suelo. Se levantó lentamente. Era un ser grande y gris, mayor que un hombre, con unos ojos rojos resplandecientes, terribles. Como si de un fenómeno de histeria colectiva se tratara, decenas de personas comenzaron a reportar casos en los días siguientes de observaciones del hombre polilla, que eran difundidos por las agencias de noticias de la mano principalmente de la periodista local Mary Hyde. La noche del 21 de noviembre, un vecino de la ciudad de Charleston, que se identificó como Richard West, comunicó a la policía que un ser alado con aspecto humanoide, de unos 2 metros de altura y unos 3 de envergadura en sus alas, permanecía en lo alto de una vivienda cercana, para ascender verticalmente como un helicóptero. Sus brillantes ojos rojos destacaban una vez más. Ruth Foster también destacó los ojos de la criatura cuando súbitamente la vio la noche del 26 fuera de su casa, en el jardín. Y otro tanto le ocurrió a la joven Connie Carpenter, quien a la noche siguiente y en la ya citada carretera 62 del condado de Mason, contempló como lo que parecía un hombre vestido de gris desplegó una enorme alas y se dirigió contra su coche, desviándose cuando estaba a punto de impactar. Aquellos ojos eran de un rojo intenso, y una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos, aseguró la testigo al investigador John Keel, que por 5 ocasiones se desplazó hasta Virginia Occidental para recoger in situ cientos de testimonios. Aunque la mayor parte de las observaciones del Mothman se dieron en el último bimestre de 1966 y a lo largo de 1967, los encuentros con otras insólitas criaturas se prolongaron hasta 1969, en ocasiones goteando casos durante varios meses y en otras concentrándose hasta medio millar en un solo fin de semana, tal y como reconoció aquí la periodista Mary Hyde, quien también se vio acosada por los extraños hombres de negro. El 4 de diciembre, varios pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Galípolis, también habrían observado al monstruo maniobrando y planeando sobre el río, y que pudieron calcular que iba a unos 100 metros de altura y a casi 100 kilómetros por hora. Posteriormente le habría seguido con sus aviones con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque y así siguieron los avistamientos con al menos 100 testigos. En cualquier caso, la fiebre del hombre polilla se frenó de forma dramática con el trágico hundimiento el 15 de diciembre de 1967 del Silver Bridge, el puente que cruzaba el río Ohio, a la altura de Point Pleasant, causando la muerte a 38 personas. La crudeza del accidente desvió la atención de los ciudadanos, fuerzas de seguridad y medios de comunicación hacia esta tragedia, quién sabe si motivando el final de las apariciones de nuestro protagonista. Un final que para algunos cerraba el extraño ciclo que, algo más de un año antes, se había abierto con la primera observación de aquella criatura humanoide de más de 2 metros de altura, grisácea, carente de brazos y cabeza, alas de murciélago y unos ojos rojos de más de 5 centímetros de diámetro, dotados de un poderoso e inolvidable brillo hipnótico. Hay muchos casos más de este personaje, pero creo yo que esta historia basta. Bien, yo en lo personal creo que no existe y todo eso es un montaje, principalmente para llamar la atención del espectador y para mantener entretenida a la gente, como muchas otras historias. Además, independientemente de las catástrofes, creo que de igual manera en todo caso debió de haber sido avistado por muchísimas personas más. En fin, este ha sido el primer misterio, ahora pasemos al segundo. La serendipia no es tanto así como un misterio al igual que el hombre polilla, pero quizá es incluso más interesante que ello. Antes primero quisiera desglosar ese concepto. Utilizando la definición que encontré en Wikipedia, se puede decir que una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante aunque no tenga relación con lo que busca. En términos más generales se puede denominar así también a la casualidad, coincidencia o accidente. Bien, esto no puede sonar tan extraño cuando hablamos en términos científicos, ya que pueden haber muchas coincidencias históricas de ese tipo, como por ejemplo, en el siglo XVII, el químico alemán Hermann Braun buscaba cómo mezclar diversos elementos para conseguir así oro, una obsesión de mucha otra gente a lo largo de la historia.
Por supuesto este propósito no lo logró, pero un día en 1669 obtuvo una sustancia blanca y luminosa, que al entrar en contacto con el aire ésta se encendía. Había descubierto el fósforo por casualidad. Otro ejemplo es cuando el alemán Wilhelm Röntgen hacía experimentos con los rayos catódicos al igual que varios amigos suyos. Lo que buscaba era lograr que ciertas materias se volvieran fluorescentes. En 1895 una de esas pruebas había ido más lejos de lo que esperaba. Ni siquiera sabían cierto lo que había descubierto, así que los llamó rayos X, y aún les conocemos así. Les llamó así admitiendo su ignorancia en el fenómeno, ya que la X es la letra con la que representamos las incógnitas. Como vemos, este es un tipo de serendipia un tanto común, pero hay otras casualidades que incluso son llevadas a la enésima potencia su capacidad, casualidades que posiblemente fueron descubiertas por ciertas personas que buscaban otra cosa. Así podemos entender que hay otro tipo de acontecimientos que pueden por mucho superar a la probabilidad. Empecemos con la que es quizá la coincidencia más extraña y asombrosa de la historia. Estoy hablando de la vida de John Fitzgerald Kennedy Abraham Lincoln. Lincoln fue electo al Congreso en 1846. Kennedy fue electo al Congreso en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860. Kennedy fue electo presidente en 1960. Los nombres de Lincoln y Kennedy contienen cada uno de ellos 7 letras. Ambos concentraron sus esfuerzos hasta el último día de sus vidas a los derechos civiles. Ambos fueron asesinados por balazos en la cabeza. Ambos presidentes fueron tiroteados en día viernes. Las esposas de ambos perdieron un hijo viviendo en la Casa Blanca. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy. Kennedy tenía una secretaria de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por individuos que eran sureños. Ambos fueron sucedidos en el gobierno por sureños. Ambos sucesores fueron de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien fue el sucesor de Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, quien fue el sucesor de Kennedy, nació en 1908. John Wilkes Booth fue quien asesinó a Lincoln, y nació en 1839. Lee Harvey Oswald fue quien asesinó a Kennedy, y nació en 1939. Ambos nombres son conformados por 15 letras. Ambos criminales huyeron corriendo del lugar de los hechos. Ambos fueron capturados a los minutos después del magnicidio donde se ocultaban. Booth huyó corriendo del teatro donde disparó a Lincoln y se escondió en una bodega. Oswald huyó corriendo una bodega desde donde disparó a Kennedy y se escondió en un teatro. Ambos homicidas fueron asesinados antes de comparecer en un juicio. Una semana antes de ser asesinado, Lincoln había estado en Monroe, Maryland. Una semana antes de ser asesinado, Kennedy había estado con Marilyn Monroe. Ambos presidentes tenían más de 6 pies de estatura. Ambos fueron hombres atléticos. Ambos disfrutaban sentarse en una silla metedora. Ambos gustaban de las citas bíblicas y las de Shakespeare. Ambos fueron capitanes de barcos. Ambos estaban con sus esposas al momento de sendos atentados y ninguna de ellas resultaron lesionadas y ambas sostuvieron las cabezas de sus esposos cuando se encontraban heridos de muerte. Lincoln fue balaceado en el Teatro Git. Kennedy lo fue en una limusina Lincoln, producto de la compañía automovilística Git. Lincoln se encontraba sentado en el teatro en el balcón 7. Kennedy se encontraba en el vehículo 7 de la caravana presidencial. Ambos presidentes murieron en los lugares donde intentaron salvar sus vidas y que sus nombres comenzaban con P y con H. En el caso de Lincoln, murió en Patterson House y Kennedy falleció en el Park Cosby. Ambas autopsias fueron practicadas por personal médico militar y ambos mandatarios fueron sepultados en ataúdes de caoba. Los restos de ambos presidentes descansan muy cerca el uno del otro. La señora Kennedy insistió de que la cercanía entre ambos catafalcos fuera el mínimo. Bien, eso sí que ha sido sorprendente, pero de igual manera hay otros que quizá no lo sean tanto como el ejemplo anterior, pero son igual de interesantes.
Nos centramos en las Bahamas, en julio de 1975. Un joven de 17 años, Erskine Lawrence Bean, murió atropellado por un taxi cuando conducía un ciclomotor en una calle de Hamilton, la capital. Curiosamente, justo un año antes el hermano mayor de Erskine, Neville, y también de 17 años, murió atropellado en la misma calle por un taxi mientras conducía un ciclomotor. El personaje del taxista era el mismo que atropelló a los dos hermanos, además. Llevaba al mismo pasajero esos mismos días. Y ambos accidentes ocurrieron un 21 de julio, solo con 50 minutos de diferencia. El compositor Richard Wagner nació en 1813. Su nombre tiene 13 letras. Escribió 13 óperas. Los números de su año de nacimiento suman 13. Encontró su vocación musical un 13 de octubre. Sufrió 13 años de destierro. Terminó la obra Tannhäuser un 13 de abril, la misma obra que dejó de ser tocada el 13 de marzo de 1845, tras su fracaso en París, aunque posteriormente fue repuesta el 13 de mayo de 1895. El Teatro de Riga, allí se presentó como director de orquesta, se inauguró un 13 de septiembre. La casa donde se llevaban a cabo sus festivales en Bayreuth fue abierta un 13 de agosto y el último día que pasó en ella fue un 13 de septiembre. Wagner murió el 13 de febrero de 1883, 13º año de la unificación de Alemania. Y vamos con el último ejemplo. Anthony Hopkins, el actor que dio vida a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, Hannibal y el dragón rojo, también protagonizó una de las coincidencias más sorprendentes del cine. En 1973, Hopkins decidió aparecer en la versión cinematográfica de la novela La mujer de Petrovka, de George Pfeiffer, que no había leído. En ese momento, el actor salió de su casa en Londres para comprar el libro. Para ello cogió el metro con el fin de ir a una librería, pero la novela estaba agotada, así que decidió volver a casa. Hopkins hizo el mismo camino de vuelta y cuando accedió al metro y se sentó en un banco se percató de que alguien había dejado un libro lleno de anotaciones, que casualmente era el libro que había estado buscando. 2 años después, durante el rodaje de la película, Hopkins conoció a George Pfeiffer, quien le contó cómo 2 años antes le había prestado a un amigo su ejemplar plagado de anotaciones, y cómo este lo había perdido en el metro. En ese momento se dieron cuenta que Hopkins no solo había encontrado el libro que buscaba, sino que era el ejemplar del propio autor. Bueno, tal parece que no hay comentarios para esto, solo decir que han sido cosas muy inverosímiles y difíciles de creer, en fin. Pasemos al siguiente misterio. Quizá y ya muchos de ustedes hayan conocido ya la historia de esta casa, la cual alberga muchos misterios, la cual tuvo de propietarios a Aleister Crowley, y al guitarrista Jimmy Page, de la muy conocida agrupación musical inglesa de los años 70 Led Zeppelin. He aquí la historia. Boleskine House es considerada por muchos una de las casas más misteriosas que hay en el mundo. Se ha escrito mucho de sus orígenes, pero algunos dicen que fue el gran mago negro Aleister Crowley, quien abrió las puertas del inframundo. Aleister Crowley era un joven interesado en la alquimia, fue presentado como miembro de la Sociedad Hermética de la Golden Dawn, una sociedad secreta en Gran Bretaña. En poco tiempo, Crowley fue iniciado en la sociedad por su líder, Samuel Liddell MacGregor Mathers. Crowley nació en el seno de una familia acomodada y tuvo el tiempo y los recursos para dedicar sus actividades al esoterismo. En uno de sus viajes le llevó al lago Ness en busca de un espíritu que él llamó su santo ángel de la guarda o ser superior. En 1889, consideró que la zona era la más adecuada para realizar un antiguo ritual de invocación del libro de la magia sagrada de Abraham Melin el mago. Crowley compró la casa Boleskine, en el lago Ness. La casa fue considerada ideal para la ceremonia debido a su relativo aislamiento. Construyó en dirección norte una terraza adornada con arena fina del río, un lugar donde, según el ritual, las huellas de los espíritus iban a aparecer.
Crowley consideró que la casa sería una especie de meca esotérica o un punto focal para la energía mística, lo que la convertía en un poderoso centro para la realización de intensos rituales mágicos. Cuando la preparación de la casa terminó, Crowley comenzó el ritual, citando en su diario personal la promesa de no ofender a Dios o realizar cualquier daño a ninguna persona. Sus intenciones para la ceremonia eran simples: invocar, lo que él llamó, los señores de la oscuridad en un ritual minucioso de 6 meses que les obligaba a servir a las fuerzas del bien, un proceso que culminaba con el contacto del ser superior, un ángel de la guarda, que vería a Crowley a través de la iluminación. Como se puede imaginar, no acabó con el resultado deseado. Crowley incluso habla de un hombre de la localidad que había contratado para trabajar en su casa. En pocos días se volvió loco y trató de matarlo. A pesar de estas señales claras, Crowley continuó trabajando en el ritual, yendo tan lejos como para negar las visitas de amigos, por miedo a su seguridad. Crowley tuvo que dejar el ritual y abandonar la casa para ayudar a su mentor Matters, de la sociedad Golden Dawn. Poco después de que Crowley se marchó a París, los lugareños comenzaron a comentar los extraños fenómenos en la casa, como los nubarrones negros que estaban alrededor de la casa Boleskine. A su regreso a Boleskine, Crowley sintió cambios en su estado, él ya no era el mismo. Crowley estuvo poco tiempo en la casa, sus viajes a Nueva York, y luego Egipto, donde volvería a intentar ponerse en contacto con su santo ángel de la guarda, esta vez invocando el éxito. La casa Boleskine fue cambiando de dueños. Uno de los propietarios, la estrella de cine británico George Sanders, intentó construir una granja de cerdos en la propiedad. La empresa fracasó, su compañero fue enviado a la cárcel, y los animales murieron de hambre. Otro propietario, un excomandante del ejército, se suicidó en la antigua habitación de Crowley. En 1934, Crowley se declaró en bancarrota. En la década que siguió, Crowley se convirtió en adicto a la heroína, y murió de una infección respiratoria a los 72 años. Su enfermera y otro testigo informó de sus últimas palabras como: "A veces me odio a mí mismo". Los sucesos paranormales en la casa no cesaron después de la muerte de Crowley. Uno de los admiradores más famosos de Crowley, el guitarrista de Led Zeppelin Jimmy Page, compró la casa en los años 70, sabiendo de la importancia de la propiedad para Crowley. En 1975, concedió una entrevista a la revista Rolling Stone, donde describió algunas de las malas vibraciones que había en la casa. Mencionaba que había por lo menos 2 o 3 dueños antes de que cayera en manos de Crowley, inclusive que una iglesia se quemó con toda su congregación dentro. Han sucedido infinidad de fenómenos que no necesariamente han estado involucrados con Crowley, inclusive dijo que un hombre fue decapitado en el interior de la misma y se llega a escuchar en ocasiones su cabeza rodando. Jimmy Page vendió la casa Boleskine en 1992, aunque los fenómenos paranormales han continuado, el silencio sobre esta casa reside en la zona. Nadie quiere hablar sobre esta misteriosa casa. Según los investigadores paranormales, la casa se había convertido en una especie de portal, una puerta abierta a mundos desconocidos. Otras teorías sostienen que la aparición del monstruo del lago Ness concuerda con el inicio del ritual de Crowley. Bueno, yo opino que si existe todo eso en esa casa, algunos de ustedes ya sabrán quién fue realmente Aleister Crowley, así que no hace falta explicar mucho. Lo que sí creo que es un tanto exagerado es que el monstruo del lago Ness haya salido en parte por eso sí ya es menos creíble, pero bueno, igual y cada cosa puede pasar, dejo a su criterio la veracidad de estos hechos. Ahora pasemos a la siguiente historia. Esta cuarta historia también puede estar ciertamente conocida por aquellos que disfrutan de leer enigmas sin resolver en diversos artículos hallados en internet. Vamos con la historia. Cerca del monte Glastonbury, en Vermont, se encuentra el Triángulo de Bennington, una enigmática zona boscosa donde se pierde el rastro de las personas que un día desaparecieron y de las que nunca más se supo.
La mayoría de estas desapariciones se produjeron sin que los cuerpos de seguridad pudieran encontrar una sola pista para averiguar qué les había ocurrido. Las víctimas eran personas de diferentes edades y de ambos sexos y todas ellas se esfumaron en un plazo de 5 años que lleva del 1945 a 1950. Todas las desapariciones ocurrieron en el último trimestre del año, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero aparte de esto poco más se pudo saber para conocer la naturaleza de estos hechos. La primera desaparición ocurrida en el Triángulo de Bennington se remonta a 1945, un hombre llamado Henry McDowell, evadido de un manicomio en el que estaba recluido por ser el autor de la muerte de otro hombre, desapareció sin dejar rastro en ese lugar. Aunque no resulta extraño que un prófugo de la justicia desaparezca sin dejar rastro, este suceso es a menudo citado como la primera de las extrañas desapariciones del Triángulo de Bennington. El 12 de noviembre de ese año un hombre llamado Mirey Rivers, que trabajaba como guía de montaña, desapareció misteriosamente ante los ojos del grupo de turistas a los que acompañaba de regreso al campamento. Él caminaba delante del grupo de personas por una zona que conocía sobradamente cerca de la carretera de Longtrail y simplemente desapareció. Nunca más fue visto ni se encontraron restos o pistas que dieran respuesta a este inquietante suceso a pesar de las batidas que la policía y voluntarios realizaron durante días. Un año más tarde, concretamente el día 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años de edad de nombre Paula Weldon, se adentró en los bosques de la zona con la intención de hacer senderismo de montaña. Esto es lo último que se supo de ella. Jamás salió de esos bosques y las pesquisas iniciadas por la policía no dieron tampoco esta vez ningún resultado. También se reportan rumores de que en el año 1949 3 cazadores desaparecieron en el Triángulo de Bennington durante una jornada de caza, aunque no se ha podido investigar si esto es verdadero o simplemente una habladuría. Sin embargo, sí se sabe que el día 1 de diciembre de ese año un hombre llamado James Tedford protagonizó lo que parece ser la desaparición más enigmática ocurrida en el Triángulo de Bennington. El señor Tedford desapareció mientras se encontraba en el interior de un autobús en movimiento. Los demás pasajeros testificaron que lo vieron en el autobús, pero para cuando este llegó a su última parada en Bennington, James Tedford había desaparecido. El 12 de octubre del año siguiente, Paul Jepson, un niño de 8 años, desapareció de la vista de su madre mientras ésta se encontraba realizando algunas tareas domésticas. La posterior búsqueda de los cuerpos de seguridad fue muy exhaustiva, empleándose incluso perros para intentar seguir el rastro del niño. Los perros avanzaron a través del bosque hasta una autopista cercana donde perdieron el rastro. Esto hizo pensar a la policía que la desaparición de Paul Jepson fue un secuestro y que el pequeño fue introducido en algún vehículo que circulaba por aquella autopista. La última extraña desaparición de la que se tiene constancia en el Triángulo de Bennington es la de una mujer llamada Frieda Langer. El 28 de octubre de 1950 Frieda fue de excursión con su primo. En un momento de la caminata, Frieda tropezó y cayó en un lugar que estaba anegado de agua. Frieda decidió volver al campamento para cambiarse de ropa y su primo se quedó en aquel lugar esperando que regresara. Frieda nunca llegó de vuelta al campamento. Se inició entonces un masivo operativo de búsqueda por tierra y aire. Policía, bomberos, militares y voluntarios participaron durante días rastreando toda la zona sin conseguir tampoco resultados aparentes. Pero 7 meses más tarde el cuerpo de Frieda fue encontrado en un descampado que, curiosamente, ya había sido rastreado en los meses anteriores por la policía. Debido a las condiciones en que se encontraba el cuerpo y al tiempo transcurrido, los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte. Existen varias teorías sobre la naturaleza de las desapariciones del Triángulo de Bennington, pero todas ellas siguen siendo bastante endebles y no logran explicar por sí mismas todas las desapariciones. La primera teoría menciona la posibilidad que durante aquel periodo hubiera un asesino en serie por aquella zona.
Si bien esto es totalmente posible, la diferencia de sexo y edad entre las víctimas y la ausencia total de pistas o evidencias en todos los casos, parecen echar por tierra esta tesis. No es muy habitual encontrar un asesino que actúa tan indiscriminadamente al escoger a sus víctimas. Otra teoría sostiene que las desapariciones se debían a desgraciados accidentes de montaña. Las fechas en que ocurrieron todas las desapariciones entre las estaciones de otoño e invierno son las propicias para que el suelo del bosque aparezca cubierto de una gruesa capa de hojarasca que oculte pozos o agujeros donde habrían caído inadvertidamente las víctimas. Sin embargo, esto no explica los casos de Frida Langer y James Tegir. Además, en las búsquedas que se organizaron tampoco se encontraron pozos o simas que pudieran explicar esta teoría. Lo cierto es que pasado ese periodo las desapariciones dejaron de tener lugar y actualmente no se conoce ningún otro caso que haya tenido lugar en esa zona. Probablemente no existe un único motivo para explicar las extrañas desapariciones del Triángulo de Bennington y sea más sensato pensar que obedezcan a varias razones. Accidentes, extravíos o secuestros sí, pero de lo que no cabe duda, es que el misterio que las rodea sigue estando vigente y que la población local sigue considerando la zona que rodea el monte Glastonbury como maldita. Fin. Creo que no hay mucho que decir de esto porque estamos hablando de una historia que se remota hace más de 70 años, aunque si resulta demasiado creíble, no se puede desmentir tan fácilmente debido a que existen vestigios de esto, pero de cualquier manera es algo sorprendente. Bien, ahora pasemos al último misterio. Esta quinta y última historia es una de tantas que narra una casa que ha sido denominada como maldita por los diferentes sucesos paranormales que tuvieron lugar en ella el tiempo que estuvo habitada. He aquí la historia. Esta mansión situada a las orillas del lago Spey, ha sufrido el paso del tiempo y actualmente está casi en ruinas ya que son pocas las cosas que se conservan en ella. El fuego y las duras condiciones meteorológicas han intentado borrar este sitio de la faz de la Tierra, pero lo que no han conseguido es hacer que desaparezca su oscura historia. La mansión se construyó durante los primeros años del pasado siglo XX como una casa de pescadores, aunque finalmente nunca sirvió para este fin, ya que en 1916, Robert P. Lamont, quien durante la legislatura del presidente norteamericano Herbert Hoover, sirvió como secretario de Comercio, compró la casa para él y su familia. Durante los primeros años Lamont se encargó de remodelar la vivienda. Durante los 15 años en los que la familia permaneció en la casa toda parecía funcionar e ir perfectamente hasta que a mediados de los años 30 Robert P. Lamont un día mientras se encontraba en la cocina presenció, según la leyenda, una aparición a la que disparó 2 veces pensando que se trataba de un intruso. Tras este hecho que tuvo que dejar petrificado a Lamont, el que fuera secretario de Comercio decidió abandonar la vivienda que permaneció abandonada hasta la década de los 70. Pese a no vender la casa hasta el día de su muerte, Lamont jamás volvería a pisar la mansión de Summerlin. La casa por lo tanto permaneció abandonada durante casi 4 décadas, hasta que a principios de los 70 Arnold y Ginger Hinshaw compraron la casa para vivir junto a sus hijos. La vida en Summerlin nunca fue fácil para los Hinshaw, ya que desde el primer momento pudieron vivir muchos fenómenos extraños tales como puertas y ventanas abriéndose y cerrándose solas sin ninguna explicación racional. Por desgracia esto no fue lo único que pudieron ver, ya que también aseguraron ver extrañas sombras oscuras merodeando por toda la casa, que hicieron que la familia viviera más de una terrorífica noche. Aparte de toda esta fenomenología que ya era terrorífica por sí misma, también pudieron escuchar pasos donde tras mirar no había nadie e incluso chirrío de dientes en dependencias oscuras de la casa. Muchos aparatos eléctricos se detuvieron sin ningún tipo de explicación para no volver a funcionar hasta pasados unos minutos. Muchos de estos aparatos incluso se estropearon y cuando un técnico los reparó volvieron a estropearse.
Otro de los sucesos que pudieron presenciar algunos miembros de la familia, fue la aparición del espíritu de una mujer moviéndose de adelante a atrás. Pese a toda esta actividad paranormal, la familia no abandonó la casa, sino al contrario decidieron realizar algunos arreglos en la vivienda para preservar este edificio histórico. ¿Cuál fue su sorpresa? Que cuando contrataron a varios trabajadores para reparar la casa, estos no quisieron ir a reparar la casa alegando siempre enfermedades, hasta que uno de ellos les aseguró que ningún trabajador de la zona querría ir allí porque sabían que la casa estaba embrujada y temían lo que les pudiera pasar. Tras encontrarse con la negativa de todos los obreros de la zona, decidieron hacerlo ellos mismos. Un día, mientras Arnold estaba pintando uno de los armarios de una de las habitaciones de la estancia, movió este mueble para pintarlo por detrás y se dio cuenta que había un estrecho agujero negro. Tras este hallazgo decidió pedirle una linterna a su esposa para ver qué había dentro del agujero en la pared, por lo que tuvo que arrastrarse hacia adentro. De repente pudo ver un cadáver dentro, pero sin llegar a distinguir de qué era este cuerpo. Debido a que no pudo entrar más, llamó a una de sus hijas para que se metiera en el agujero. La elegida fue su hija María, que obedientemente hizo lo que su padre la había encargado. La niña pegó un grito estremecedor debido a que aquel cuerpo se trataba de un cadáver humano. Más concretamente, solo había una calavera con pelo, un brazo y una pierna. Nadie sabe el porqué, pero los Hinshaw jamás denunciaron este hallazgo, por lo que muchos creen que pudo ser inventado para explicar el encantamiento de la casa. Lo que sí que es verdad es que a partir de este momento todo empeoró, ya que Arnold comenzó a hacer cosas muy extrañas que terminaron con una enfermedad nerviosa, y su mujer por su parte intentó suicidarse en varias ocasiones. Tras esto abandonaron la casa y el señor Hinshaw fue ingresado en un hospital para tratar su enfermedad, mientras que Ginger y los hijos se fueron a vivir con los padres de esta. Ginger y Arnold se divorciaron. Ginger se casó con otro hombre con quien fue muy feliz y quien la ayudó a olvidar sus intenciones suicidas. Todo había vuelto a su normalidad hasta que el padre de Ginger, Raymond Cooper, anunció que iba a comprar la casa para convertirla en un restaurante y posada que por su historia atraería a muchos turistas. Lo que él desconocía, porque su hija no se lo había contado, eran todos los fenómenos que habían ocurrido. Cuando todo estuvo a punto de cerrarse, Ginger contó todo lo que ahí había sucedido, incluso lo del cadáver que encontraron. Cuando el nuevo esposo de Esty fue al agujero para ver los restos, estos habían desaparecido, negando todos que los hubieran quitado. Algunos pensaron que las fuerzas espirituales se los habían llevado, mientras que otros tacharon a Ginger de mentirosa. Nunca sabremos eso, y lo que sí que sabemos es el nombre del espíritu central de ese encantamiento. Se trata de Jonathan Carver, un explorador del siglo XVIII. Finalmente el padre de Ginger decidió no comprar la casa. La casa quedó definitivamente abandonada. En el verano de 1989, durante una tormenta, un rayo cayó sobre la casa, destrozándola prácticamente por completo. Lo más curioso de todo esto es que había árboles alrededor mucho más grandes que la vivienda, y sin embargo quedaron intactos. Muchos han asegurado que fueron los propios fantasmas los que hicieron que la casa quedara reducida a escombros. Bueno, en sí esta historia a mi parecer es muy poco creíble, ya que no se sostiene de algo que yo haya visto en algún momento, y creo que no tiene tanta pinta de ser muy cierta. Quizá y el dato que podría sostener su veracidad fuese que el secretario de Comercio comente lo que sucedió esa vez, pero bueno, como ya había dicho anteriormente, cada quien saca su conclusión. Bien, ha llegado la hora de acabar con el vídeo, espero que les haya gustado. Es posible que haya otra entrega de esta saga en el futuro, así que bueno, solo habrá que esperar. Saludos y espero que pasen un buen día.